Muchas gracias a ustedes por estar aquí reunidos el día de hoy. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los muchachos de Bimedical por su cálida recepción, por todas estas reuniones que hemos tenido a lo largo de estos días. Se ve que son gente de calidad humana, increíble. Gracias a Celia por todo el apoyo. Siempre Fanta es una empresa que se caracteriza por estar muy presente con todas las personas que estamos adquiriendo estos productos, que realmente eso es lo que necesitamos hablar el día de hoy. Quiero que por favor se sientan con la libertad de ir preguntando, que vayan anotando todas las preguntas que tengan ustedes en el chat para que podamos después responderlas todas al final y que obviamente podamos sanar todas las dudas que queden al respecto de este motor que va a ingresar a Perú en estos días. El iRoot Pro se trata de un motor súper diferente, creo yo, que hay ahorita en el mercado, porque me parece que, aparte de que obviamente es el que uso en mi día a día clínico, es súper práctico y ya vamos a ver nosotros por qué. Entonces vamos a hablar de este equipo que sin duda alguna es tu mejor aliado si deseas realizar una endodoncia de alta performance, que es sinónimo para mí hoy por hoy de excelencia. Y obviamente hablando de la palabra excelencia, podemos ver aquí en estas imágenes, en estas diapositivas que estamos viendo por acá, que excelencia es escoger aislar, justamente aún sabiendo que podemos trabajar en un caso como este sin aislamiento, porque es más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes, vamos a colocar el puntero aquí. Un caso como este es difícil de aislar, donde hubo una fractura coronal complicada, donde hay periodontitis apical sintomática. Es más fácil no haber aislado. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos que aislar, que tenemos que preparar el sustrato para recibir una adhesión previa a iniciar el tratamiento de conducto, que tenemos que instrumentar esos conductos con equipo que nos dan eficiencia para confirmar si llegamos a nuestra longitud de trabajo antes de que de empezar nuestro protocolo de irrigación final. Sellar de adentro hacia afuera estos conductos, tratando a este diente único, a pesar de ser único, pero con mucho esmero, porque esta es la manera correcta en la cual nosotros debemos de trabajar. Voy a quitar las cámaras, doctores, para no tener aquí muchas abiertas, muchas ventanas, ¿correcto? ¿Se ve bien las imágenes, Irving? ¿Se ve bien? Sí, doctora, se ve muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar con esmero, aún cuando nadie nos esté viendo. Déjeme presentarme, por favor. Soy Erika Díaz. Vivo en la ciudad de Chinandega, que queda al norte de Nicaragua, y soy endodoncista graduada por la Universidad Federal Fluminense en Niterói, Río de Janeiro. Y desde el año 2014 me dedico exclusivamente al área de endodoncia en la clínica privada. En el año 2023 idealicé lo que es el curso que hoy por hoy me gusta, es mi pasión, que es la endomimética, que reúne las dos cosas que más me gusta hacer. Y aquí todos estamos reunidos con un solo propósito, que es salvar dientes. Y al salvar dientes nosotros tenemos que aliviar el dolor, detener la infección, restaurar y devolver función. La Asociación Americana de Endodoncia nos orienta a realizar un tratamiento de conductos con las siguientes recomendaciones. La primera, evaluar clínica y radiográficamente, ¿verdad? Acceso al canal. La tercera, que es la que más nos importa el día de hoy, dice extracción de la pulpa inflamada o infectada y conformación de los conductos mediante instrumentación mecánica combinada con irrigación química. Correcto. Obturación y sellado de la cavidad de acceso. También grandes nombres de la endodoncia tienen sus propias opiniones al respecto. ¿Qué nos dice el doctor Ingle? Que el uso de los motores endodónticos rotatorios mejora significativamente la eficiencia en la preparación del conducto, reduce la fatiga del operador y proporciona una conformación más predecible en comparación con la instrumentación manual. El doctor Stephen Cohen nos dice que se ha demostrado que la instrumentación motorizada
Con motores endodónticos disminuye el tiempo de tratamiento mientras mantiene la seguridad y los estándares de conformación, lo que la convierte en un recurso valioso en la terapia endodóntica moderna. Y el doctor Mahmoud Torabinejad nos dice que la introducción de los motores rotatorios ha revolucionado la preparación del conducto, ofreciendo mayor consistencia, menos errores durante el procedimiento y mayor comodidad para el paciente en comparación con las técnicas manuales. Entonces, nosotros podemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué los endomotores son esenciales hoy en día? Los endomotores permiten realizar preparaciones de conductos más rápidas y consistentes que las limas manuales, lo que va a optimizar el tiempo clínico, va a reducir la fatiga del profesional y va a mejorar el flujo de trabajo y elevar la productividad de tu clínica. Gracias a su control automatizado de velocidad, de torque y de rotación, nos van a ofrecer precisión. Va a disminuir los errores, va a evitar que se formen escalones y perforaciones. La instrumentación motorizada también es más suave, genera menos ruido, menos vibración, va a reducir entonces las molestias durante el tratamiento y va a contribuir obviamente a una mejor experiencia clínica para el paciente, dándole entonces un mayor confort. Los modelos inalámbricos de hoy en día son más compactos, más ligeros, de mejor manejo, obviamente siendo eso que menos cansado para el operador, sobre todo para nosotros que después con el tiempo tenemos problemas, ¿verdad? En nuestras manitos. Además que usan tecnologías bien eficientes, obviamente con motores como estos, como son los brushless, que generan menos calor. Van a generar también mayor seguridad clínica, porque las funciones automáticas como el auto reverse van a limitar el torque, obviamente, y van a monitorear toda esa parte que van a ayudar a prevenir la fractura del instrumento, a minimizar los riesgos. Veamos entonces un breve repaso histórico de donde se inician las limas hasta los motores hoy por hoy. De 1960 a 1990 nosotros teníamos limas de acero inoxidable y níquel titanio convencionales. Obviamente todo eso iba a depender directamente de la habilidad del operador, cómo quedara el tratamiento, lo que incurría en un mayor tiempo clínico. Aumentaban los riesgos porque pues, habían desvíos, habían transportaciones, zips, etc. Del año 1990 al 2005 surgen los primeros motores endodónticos, donde ya estos ya poseían movimientos rotatorios continuos. Hubo entonces una mayor eficiencia y rapidez, pero siempre existía el riesgo de fracturas de los instrumentos. En el año 2005 al año 2015 se introduce a los motores el auto reverse, lo que provoca entonces mayor seguridad a la hora de instrumentar y se dan las primeras integraciones de localizadores apicales a los motores. Del año 2015 hasta la actualidad, ya nosotros poseemos motores con microprocesadores, modo híbrido, como por ejemplo ya se encuentran los modos reciprocantes, función OTR, ajustes automáticos tanto del torque cuanto a los ángulos de rotación. Y tenemos también integración digital con diseños más ergonómicos e inalámbricos, como lo es hoy por hoy el iRoot Pro de Fanta. ¿Qué nos dice entonces la Sociedad Europea de Endodoncia? Sugiere que la preparación de los conductos se realice con técnicas contemporáneas, accionada por motor con instrumentos NITI. Y la Asociación Americana de Endodoncia, que nos dice también que la instrumentación mecanizada con NITI como parte, forma parte del estándar contemporáneo también. Obviamente que con parámetros ella nos dice que usemos localizadores apicales y consideramos obviamente que tenemos que determinar la longitud de trabajo y usarlo en conjunto con radiografías para verificar y aproximar lo que es la constricción apical, que sabemos que hay un problema. Entonces estamos de acuerdo que ambas sociedades se centran más que todo en el cómo y no específicamente en el aparato. Lógicamente, ellas no pueden, tienen que ser objetivas. Sin embargo, vamos a recalcar que hoy por hoy las dos están de acuerdo que debemos ya usar de manera estándar, nosotros ya de manera estándar moderna, motores. Ya hoy por hoy la instrumentación manual por C ya no puede estar nada más limitada
a estar instrumentando solo con limas manuales. Tenemos que por ley ya usar motores. En el año 2013 surge entonces el iRoot Pro de Fanta Dental, que es un motor abierto que nos permite programar libremente parámetros de instrumentación, que lo van a hacer compatibles con múltiples sistemas de titanio. Va a ofrecer más libertad, pero también requiere más criterio clínico y conocimiento técnico. Veamos entonces las características principales que tiene el motor iRoot Pro. Tiene un diseño y una conectividad wireless. Posee 10 ajustes de memoria. La velocidad llega hasta 800 revoluciones por minuto y el torque hasta 4. Posee localizador apical integrado y ofrece 4 modos combinados de uso. El primero es el siguiente: motor controlado por el localizador. El segundo es motor y localizador funcionando simultáneamente. El tercero es localizador independiente. El cuarto, motor independiente. Veamos entonces en la práctica cómo funciona. Esta sería la odontometría estática. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar el motor donde dice only. Vean cómo está ahí, funcionando solo como un localizador apical. Mientras que la odontometría dinámica, nosotros vamos a poseer en ella siempre el control de torque. ¿Correcto? Entonces vamos a usar el auto start. ¿En qué consiste el auto start? En cuanto la lima entre en contacto con el conducto, empieza a girar. Se retira la lima y se detiene automáticamente. También posee el auto reverse y el auto stop. Al alcanzar el torque que ustedes ya le han configurado, él va a empezar a girar y se va a detener también automáticamente para prevenir fracturas o sobrecargarlo. También tiene un diseño ambidiestro, es decir, que puede ser usado tanto en mano derecha como en mano izquierda, y la pantalla va a girar 180 grados dependiendo de la mano en que ustedes decidan usarlo. Posee estas capas que son autoclavables y dentro de los accesorios que posee, podemos estarlo viendo en pantalla, que está el puerto, la entrada USB, donde ustedes van a conectar el clip labial si desean hacer solo modo localizador y el clip labial más el ganchito de la lima para ustedes realizar el modo dinámico. No olviden que por favor deben de siempre lubricar el motor. Ahora, un dato importante que no sé si algunos de ustedes se lo han preguntado para las personas que es primera vez que van a adquirir un motor, dice que tiene 16 2.1. ¿Qué significa? Que el contraángulo que posee el motor, él va a girar 16 veces este motor. Para cuando ustedes le dan iniciar, el motor interno empieza a girar 16 veces, pero el contraángulo tiene la función de venir y tomar esas 16 veces y solo hacer que la lima gire una vez. Eso lo hace más eficiente. Ahora, algo que tal vez ustedes se han preguntado es si son igual de precisos los endomotores con o sin localizador apical integrado. Veamos qué nos dice la ciencia en este artículo publicado por este grupo de investigadores que, ojo, señores, se dedican solo a trabajar y a investigar los localizadores apicales, porque tenemos aquí a la doctora Lucila Piasecki, brasileña, gran investigadora, que se encuentra en la Universidad de Búfalo actualmente, el doctor Cruz, el doctor Gambarini, reconocidos investigadores, donde el objetivo principal de este artículo era evaluar la precisión en la determinación de la longitud de trabajo
de dos motores rotatorios con localizador apical integrado, en comparación con el localizador apical de manera independiente. Y ellos llegaron a estas conclusiones, que los endomotores con localizador integrado son fiables, son confiables, clínicamente aceptables para determinar las longitudes de trabajo. La ventaja de los motores integrados es la eficiencia, menos paso, ahorro de tiempo, control en tiempo real durante la instrumentación, y los clínicos pueden utilizarlos con confianza, aunque se recomienda confirmar radiográficamente en casos complejos y conductos atípicos. ¿A qué se refiere esto con conductos atípicos? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, casos difíciles donde no podemos determinar la longitud de trabajo en este motor, es ambiguo, comienza a pitar, a pitar, a pitar, entonces ahí nos recomienda que nosotros aparte tengamos nuestro localizador. Y en este artículo publicado este año, en el año 2025, de Teja y colaboradores, en el Australian Journal of Endodontics, se evaluó ex vivo la precisión de dos motores con localizador apical integrado, más un localizador de ápices de manera independiente. Fueron 72 premolares mandibulares unirradiculares extraídos, decoronados y estandarizados. Todos ellos, las mediciones fueron tomadas después de permeabilizar el conducto y después de irrigarlo tanto con solución salina, hipoclorito y EDTA. Y llegaron a la conclusión de que, obviamente también, respaldan la confiabilidad de los endomotores con localizador. La precisión de la medición se pudo haber afectado, lógicamente, por el tipo de irrigante. Eso iba a ser obvio. También se ve afectada cuando se estudian nada más los localizadores apicales de manera independiente. Entonces, tenemos otro estudio que nos afirma que el localizador apical integrado sí funciona. Pero tal vez se han preguntado ustedes también, ¿tendrá algún beneficio en el dolor postoperatorio? ¿Me va a perjudicar más que el motor tenga un localizador integrado? En este artículo de Rawat y colaboradores del año 2024, evaluaron el dolor postoperatorio tras determinar la longitud de trabajo de un endomotor con localizador integrado y un localizador apical de manera independiente. Fueron, obviamente, evaluadas 120 personas con diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática. Y hay una escala para evaluar el dolor que se llama EVA, escala visual analógica, y tiene que ser menor a 50. Se asignaron dos grupos, grupo 1 con el localizador apical, grupo 2 con el motor y localizador integrado, tratado por una sola persona. Entonces, ese dolor postoperatorio se evaluó mediante esa escala en los días 1, 3 y 7. Veamos entonces aquí cuáles fueron los resultados. En los días 1 y 3, el grupo 2 mostró valores significativamente menores de dolor postoperatorio y una menor frecuencia de medicación de rescate en comparación al grupo 1. En el día 7, ningún paciente refirió dolor postoperatorio. Llegando entonces a la conclusión de que la determinación simultánea de longitud de trabajo durante la instrumentación produce una reducción significativa del dolor postoperatorio. Y en cuanto a la vida útil de los instrumentos, también se va a ver afectado. Este artículo del año 2023 se evaluó cómo varía el comportamiento mecánico de los instrumentos, fuerza de penetración y de retracción según el motor utilizado. Este estudio fue in vitro, ¿verdad? Y obviamente se evaluaron en modo de rotación continua y reciprocación usando bloques de resina. Llegaron a la conclusión de que la selección del motor puede influir en la eficacia, seguridad y duración de los instrumentos, especialmente cuando se usa en movimientos reciprocantes. Los ángulos de reciprocación modifican notablemente el rendimiento mecánico de la línea. Sigamos hablando de nuestro motor entonces. El motor iRoot Pro de Fanta funciona con movimientos clockwise y contraclockwise, o sea, en sentido horario y en sentido antihorario, haciendo movimientos rotatorios, reciprocantes y OTR. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El movimiento FW o forward en inglés
movimiento rotatorio continuo, es la rotación completa en 360 grados de la lima a través del conducto radicular. Y el RV o movimiento recíproco es un movimiento de va y ven, va y ven, va y ven. Y ustedes lo pueden estar viendo en el video ahora. Se alterna la dirección de rotación usando un mayor ángulo en sentido de corte y el ángulo menor en sentido opuesto, que es el antihorario. El movimiento OTR, Optimum Torque Reverse, es una cinemática adaptativa. Es sensible al torque. El motor trabaja en rotación hasta que se alcanza el nivel preestablecido que ustedes ya le colocaron de torque. Entonces, en ese momento, él empieza a reciprocar para liberar la tensión y prevenir una fractura por torsión. Entonces, ¿cómo podemos programar este movimiento OTR? Mantenemos presionado la tecla S del motor y nos van a aparecer primero la función del sonido. Volvemos a tocar la tecla S y empezamos a maniobrar las angulaciones, ¿correcto? Una pequeña observación sería para las personas que nos están asistiendo de Nicaragua. El motor que nos vino a nosotros acá en Nicaragua es el motor que trae la función OTR originada primero hacia la derecha o hacia las manecillas del reloj, que es clockwise. Y cuando él siente la retención que llega a su torque máximo, él empieza a reciprocar. En cambio, el motor que va a llegar a Perú va a ser distinto porque es una actualización nueva de Fanta en el motor, que es específica para las limas de uso reciprocante. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de limas reciprocantes, ellas cortan hacia el sentido antihorario. Entonces, la función OTR fue programada de tal manera que gire primero en sentido antihorario y que después gire en sentido horario. Me di a explicar, si no, por favor me dicen para al final volver a hablar un poco sobre ello. Hablando un poco de lo que es el movimiento de OTR, este artículo experimental del año 2020 publicado en el JOE por Kimura y colaboradores, nos muestran que la función OTR puede reducir picos de torque y fuerza durante la instrumentación, lo que va a bajar la probabilidad de fracturas por torsiones. Y en este artículo del año 2024, por la eminencia del doctor Emanuel Silva, el doctor Marco Versiani y el doctor Martins, que también el doctor Silva es de la Universidad Federal Fluminense en Río, fue evaluar la resistencia a la fatiga cíclica de los instrumentos rotatorios de corte en sentido horario, cuando se someten a dos cinemáticas diferentes. Correcto. Rotación continua en sentido horario y movimiento alternativo en sentido horario, pero en baja torsión. O sea, en OTR, ¿verdad? Que sería reciprocar al final. El uso de movimiento OTR prolongó la vida útil de los instrumentos y resultó en un mayor número de microfisuras metálicas. Ojo, sí, hubo microfisuras, pero eso ayudó a distribuir la tensión mecánica de forma más uniforme en el instrumento. ¿Y qué resultó? Que retrasó la formación de una sola grieta que pudo haber sido catastrófica, mas no lo fue, mejorando el rendimiento de los instrumentos. O sea, es un tipo de movimiento que nos da más seguridad al trabajar. Entonces, doctores, vamos a la parte que todos nos gusta y que consiste en ver lo bien que se trabaja este motor puesto en escena, ¿no? Vamos a hablar del primer caso clínico, que es del paciente Fulvio de 56 años, ASA 1. Y aquí voy a mostrarle porque fue 2 por 1 este caso. Tratamos tanto al 16 cuanto al 17 y mandamos a extraer el 18 por la caries porque estaba totalmente mesializado y ustedes pueden observar, aquí voy a empezar por mostrarles el 17, cómo la caries estaba, ¿verdad? Obviamente tan avanzada que llegaba
hasta prácticamente al nivel óseo. Lo que parece ser inofensivo, miren ustedes cómo se ve por acá. Ya a estas alturas habíamos logrado aislar de tal manera colocando la banda que nos permitiera tener un sellado periférico para no tener ningún ingreso de sangre ni saliva a ese nivel y poder lograr una adhesión previa al inicio del tratamiento endodóntico. Procedimos a elevar pared, a realizar el DME, que es la elevación de margen profundo. Después de realizar esa elevación de margen, empezamos nosotros a buscar los conductos radiculares. Entonces, este 17 poseía tanto MB1, MB2, distal y palatino. Todos los conductos fueron instrumentados con las limas Blue, AF Blue, del Rotary, que es el kit de limas que yo uso. Irving me pidió que les mostrara al final de esta plática, si le puedo mostrar cómo monté el kit de manera que hoy en día me permite a mí trabajar de manera más fluida, usando siempre el motor iRoot Pro. Se obturaron los 4 conductos y teníamos ya, obviamente, listos para proceder a cerrar de una manera siempre más emulada al diente natural, que sería colocando las fibras tanto continuas como cortas, cerrando y dejando listo el diente para recibir una incrustación, porque era un paciente remitido y su hijo odontólogo, él iba a hacer la restauración final. Ahora bien, este fue el resultado de este diente 17, el órgano dental 17, como se ve aquí la línea de terminación de la elevación de margen, y ustedes lo pueden comprobar aquí que no hay ningún gap a este nivel. Obturado, obviamente terminaba, empezaba en 2 y terminaba en 1, el MB1 con el MB2. Procedemos entonces a mostrar ahora del mismo paciente el órgano dental número 16, que este tenía una fractura donde se encontraba el borde ya a nivel del hueso y tuvo que recibir el mismo día de la extracción del órgano dental 18, se realizó el alargamiento de corona, permitiéndonos entonces poder ver un poco lo que era la línea de terminación de la parte coronal y poder hacer la elevación de margen profundo. A este nivel pudimos levantar paredes para poder trabajar y poder evitar que obviamente se contaminara la dentina y que los líquidos irrigantes también salieran. Podemos ver que también fue instrumentado MB1, MB2, distal y palatino. Se encontraron los 4 conductos instrumentados siempre con el iRoot Pro y fueron obturados, preparada dentina para recibir nuestro sistema adhesivo, siempre con la ayuda de las fibras cortas y continuas para reducir factor C. Y entonces tenemos aquí el diente terminado, con endodoncia terminada y para recibir también una incrustación. Y una semana después, que se intercala cuando se termina un caso del otro, es así como finalizamos. Tenemos al siguiente paciente, que es Juan Francisco, de 51 años, con un tratamiento de conductos previo insatisfactorio con periodontitis apical asintomática. Y él viene aquí a la clínica, también enviado por otra colega odontóloga. Él es un paciente también, excelente paciente, un excelente ortodoncista, que confió en mi persona para retratar este diente. Entonces ustedes pueden observar aquí que tenemos gutapercha reblandecida a este nivel. Ya la doctora que lo remitió aquí, ella excelente, y ella había hecho la elevación de margen profundo. Y vemos que tenía también presencia de MB1, MB2 distal y palatino. A esta altura ya habíamos removido toda la gutapercha y procedemos entonces a lo que es la obturación, y se fue con un material temporal
porque también la doctora le iba a realizar su restauración final dentro de unas semanas. Tenemos el último caso que es de la paciente Cristel, necrosis pulpar, absceso apical crónico de este órgano dental número 46, paciente ASA 1, 45 años, y vemos entonces cómo se encontraba esta situación. Se había caído la restauración hace mucho tiempo y la paciente la dejó pasar hasta que llegó a este punto. Vamos a realizar entonces aquí nuestro acceso. La paciente se fue, ¿verdad? Se hizo la instrumentación, quedó de esta manera. Realizamos la obturación, termino la endo y como era una paciente referida, yo vengo y le pongo su resina provisional y espero que el referidor haga su restauración final. ¿Cuál es mi susto? Que unos meses después me contacto con la paciente y yo muy preocupada, usted ya fue a realizarse su restauración final, ¿cómo está su endodoncia? No fui, no voy a poder ir. Y yo, ok, venga, yo le hago su restauración final porque eso va a comprometer mi endodoncia. ¿Qué hicimos entonces? 7 meses después, aquí está doña Cristel con su restauración provisional, a eliminar restauración provisional. Gracias a Dios siempre dejó protegida la entrada de los conductos. Entonces, después de venir y volver a hacer mi proceso acá de preparar dentina para recibir la adhesión, coloco mis fibras, hago toda mi biobase y realizo una restauración de manera directa, funcional, que pueda entonces doña Cristel esperar que pueda ir a realizarse la incrustación definitiva donde la persona que me la remitió. Pero lo más importante acá es que pueden observar ustedes que hubo reparación. 7 meses después, miren ustedes qué lindo como es el organismo. Ya hubo una reparación ósea. Y podemos entonces nosotros, para ir concluyendo, afirmar que los endomotores con localizador apical integrado son casi tan precisos como los localizadores convencionales, lo que va a justificar su uso clínico de manera rutinaria. Va a optimizar nuestra práctica clínica. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que haya menos necesidad de estar cambiando instrumentos y también, obviamente, no tener un localizador apical aparte. Nos va a ahorrar tiempo y nos va a brindar seguridad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a reducir la sobreinstrumentación, sobre todo en aquellos conductos difíciles que son los curvos, ¿no? ¿Y cuál sería mi recomendación? En la mayoría de los casos la precisión va a ser suficiente, pero en dientes con reabsorciones, ápice abierto o anatomías complejas, sí conviene tener obviamente nuestro localizador apical de manera independiente y validarlo con nuestra radiografía para poder confirmar que realmente estamos en una correcta longitud de trabajo. Y me quería despedir sin no antes recordarles que nosotros estamos llamados a ser excelentes como profesionales. Es un compromiso con uno mismo y no con la mirada de los demás. Y yo les agradezco por su tiempo que se hayan tomado aquí un viernes a esta hora para estar hablando un poco de lo que nos apasiona, que son dientes, ¿verdad? Juntos somos más y les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. No sé si ya hay alguna pregunta por acá. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, una consulta, por favor. Sí. Con el tema del endomotor, con el tema de la carga, el motor que usted de Fanta, ¿usted qué recomienda? ¿Que esté totalmente cargado o cuánto sería lo mínimo para que cargue, para que dé un resultado efectivo? Lo que quiero que en los artículos menciona que lo recomendable es que el localizador y el endomotor esté totalmente cargado, 100%, porque a veces cuando tiene la mitad o casi nada, no puede dar un resultado falso. Según su experiencia con el motor Fanta, ¿cuál sería su recomendación? Gracias. Gracias a vos, Cristian, por la pregunta. Es muy importante, de hecho, sí, la parte de nosotros tener
no solo en cuanto al motor, todos nuestros equipos. Eso va a aumentar la vida útil de cualquier equipo hoy en día. Pero la gran ventaja es que todos los equipos están viniendo con baterías de litio y las baterías de litio aguantan mucha carga. Entonces, generalmente ellos se guardan la espalda, el fabricante te dice que son 90 minutos, generalmente, o sea, lo que vos vas a demorar con una batería muy cargada, muy bien cargada, pero es incluso hasta más. Correcto, porque yo en mi propia experiencia, yo te digo, lo cargaré tal vez una vez a la semana. Te dilata mucho la batería, mucho, mucho, mucho. Tenemos una pregunta de Gretel. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Un placer. Ah, doctora Gretel, ¿cómo te va? Placer. Hola, buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, colega? ¿Todo bien? Bien, sí, bien, gracias a Dios. Saludos, aquí escuchándola, un honor. Y ahí con mi Ah, dudita, a ver si me la puede gracias. contestar. Gracias, cómo no. Sí, doctora, el placer es mío. Buenas noches. El endomotor de Fanta, voy a leerles a todos la pregunta, ¿es compatible con limas Perfect o FKG o solo con las limas de la misma marca de Fanta? Muy válida su pregunta. No, realmente podemos usarlas con cualquier marca, doctora. Yo he usado otras marcas y funciona perfectamente. Funciona perfectamente. La he combinado con marcas extranjeras y no ha habido ningún problema. Ah, ok, muchas gracias. ¿Y qué sistema recomienda? ¿El reciprocante o el de adaptativo, de torque? Ah, el tipo de movimiento, dice usted. Ajá, sí, sí. Correcto, correcto. Entonces, en cuanto al tipo de movimiento, yo le puedo decir que hoy por hoy me siento muy segura de usar el movimiento OTR. ¿Por qué? Porque la propuesta de un inicio era, obviamente, vos avanzás lo más que podás y si vos sentís que la lima se detuvo por X o Y razón, entonces él automáticamente te va a mandar de regreso, va a empezar a reciprocar y te va a sacar de ese problema. Entonces, para vos como clínica, si tenés algún problema a esa altura, eso te va a ayudar muchísimo, porque vos no sabes por qué se detuvo. Eso puede ser por X o por Y razón, sea porque se obstruyó el conducto, porque entonces no estaba irrigando, entonces tenés demasiada dentina o entraste a una curvatura que no habías previsto, que no era obviamente previsible en una radiografía 2D, si no tenías una tomografía para ver que obviamente era un caso complejo. Entonces, allí el motor es de gran ayuda con esa función. Ok, doctora. ¿Y todas las limas se pueden usar con ese movimiento? Excelente pregunta. Veamos lo siguiente. Es lo que estábamos un poco hablando al inicio, ¿verdad? Porque nosotros en Nicaragua, el motor, nuestro motor, viene programado para que se usen con limas que son forward, que son de rotación continua, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, vamos a pensar en un ejemplo aquí muy fácil. Nosotros supongamos que somos todos ingenieros y estamos construyendo una lima. Y esa lima, que obviamente queremos que gire solo para la derecha, solo en sentido de rotación de las agujas del reloj, los espirales van a estar así, ¿correcto? Entonces, nuestro conducto va a ser cortado por esos espirales nada más a la derecha. Si nosotros queremos que él gire hacia la izquierda, pero el espiral que hicimos corta a la derecha, entonces no vamos a hacer nada, no vamos a limpiar ni conformar. Correcto. Ahora bien, como ahora el motor actualmente tiene esa modificación, actualización en su programa, el que le va a llegar a nuestros colegas en Perú, él va a ser de modo reciprocante. ¿Qué nos quiere decir? Que en vez de iniciar girando a la derecha o sentido manecillas del reloj, él va a iniciar girando contra clockwise, o sea, en sentido anti-horario. Y entonces eso va a hacer que nosotros podamos usar una lima reciprocante desde un inicio. ¿Por qué? Porque él sí va a cortar en este sentido. Primero antihorario. Cuando encuentre un torque
que ya lo lleve a su límite, sea porque entró en una curva, sea porque se encontró un obstáculo, él va a comenzar a girar en sentido horario. ¿Me expliqué? Ok, sí, sí. Gracias, doctora. A la orden, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Irving. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por el webinar. Estuvo perfecto, la presentación también, la ponencia. Gracias a Gracias a Celia. ustedes por la por- invitación. Sí, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, Disculpe, una pero consulta. ahí está. El Sí, doctor Cristian tiene una consulta. Disculpa, me gusta mucho preguntar, ya que soy una persona con endodoncia. Consulta, cuando el tema del endomotor, cuando usamos el reciprocante, yo sé que se puede modificar el ángulo, ¿cierto? Ya que básicamente, especialmente los pasos de escalones. sí, Consulta, todo el tema de Fanta, ¿hasta cuánto de ángulo se puede programar? Y usted, ¿qué ángulo usted recomienda? Muchas gracias. excelente. La gran ventaja que tiene Fanta en cuanto a otros motores en el mercado es que usted puede programar el ángulo que usted desee. Usted puede hacer lo que usted quiera con ese motor. Usted puede ponerle el máximo de velocidad, incluso hasta 500, ¿correcto? Puede poner un torque también hasta 4. Cuando estamos usando obviamente OTR, ¿verdad, doctor? Esa es su duda, específicamente en OTR, porque obviamente tanto en cuanto a reciprocación y continuo, el motor alcanza hasta 800, pero nosotros en OTR vamos a alcanzar hasta 500, ¿correcto? 400, 450. ¿Estamos hasta ahí entendidos, doctor Cristian? Ahora, en cuanto a las angulaciones, usted las va a poder hacer conforme usted quiera. Por ejemplo, aquí que tengo el motor ahorita. Lo encendemos acá, ¿correcto? Está encendido. Entonces mantenemos presionado la tecla S, automáticamente sale acá para usted modificar el volumen, pero le vuelve a tocar S y aparece automáticamente la función OTR para ser modificada tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Y ustedes en Perú lo van a tener al revés. Va a aparecer acá sentido antihorario y acá sentido horario. ¿Correcto? Entonces con el más menos ustedes van a poder alterar esta función. ¿Correcto? Van a subir, bajar y poder alterarla. Una vez que hayan escogido ustedes cuál es el que usted desea, según el fabricante, va a darle ese otra vez, ¿verdad? Para hacer la del lado contrario. Vamos a verlo aquí, ahí lo ven mejor ahora. Creo que estaba al revés. Entonces lo van a ver para el lado contrario aquí ahora, antihorario, y vuelven a darle P para guardar la que ustedes escogieron. ¿Correcto? Ahora, me preguntaba usted cuál es la que yo sugiero. Yo soy una clínica muy obediente, doctor Cristian. Yo no altero la función que el fabricante no me indique. Porque para que la lima haya salido al mercado, tuvieron que hacer muchas pruebas, muchos test en laboratorio. Y yo actualmente me dedico solo a la clínica, entonces yo no estoy investigando en laboratorio y no tengo el valor de venir y decir, yo lo voy a modificar, porque eso, de cierta forma, ¿qué va a provocar? Va a disminuir la vida útil de mi instrumento, ¿correcto? Porque él no fue diseñado ni fue fabricado para que pudiera ser alterado de esa manera. Entonces, si el fabricante ya te dijo que tenés que usarlo en estas especificaciones, yo lo uso así. Y muchas gracias, doctora, también para poder prevenir las fracturas cítricas también. Siempre bueno siempre hacer caso a las recomendaciones de la fabricante de la línea. Yo también siempre soy así. Muchas gracias. De nada, doctora, la verdad.
Sí, justamente, doctora, el doctor Cristian mencionó sobre el tema de los escalones, ¿no? La línea de Fanta también tiene un sistema Ay, doctor, no especialmente vi esa diseñado para pregunta. eso. No sé si es que se Sí. cortó o qué. Justito, vean, no sé si recuerdan acá, vamos a poner, por favor, es uno de los casos que a mí más me gusta. Perdón Permítame. por el corte, pero también para incrementar la lima del doctor Irving, yo lo probé y sí recomiendo, me ha dado buenos resultados. Así que yo sí, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dices? las limas de escalones que el doctor Irving me Ah, dio, yo sí lo recomiendo. ajá. Que yo, como le mencioné, primera vez que uso Fanta y hasta el momento me están dando buenos resultados. También le he dicho que cuando ya muy pronto voy a adquirir su endomotor para ver cómo me funciona, ya que, como mencioné, soy un amante de la endodoncia y sería bueno experimentar va a dar buenos resultados a los pacientes. Qué bueno, excelente. Es el CL, ¿ok? El kit se llama CL Control Lens y es este que tienen ustedes acá y es de los que más me gustan, no solo porque obviamente logré liberar este escalón, es porque fue el caso de una tía. Entonces se imaginan ustedes la presión de que aparte de la familia, tenías que dejarlo bien y yo misma provoqué el escalón. Yo misma empecé a trabajar, empecé a instrumentar. Y no está acá la radiografía porque ya no me daba en cuanto al tamaño de la diapositiva. Pero justo acá, en esta parte, cuando yo, voy a poner el puntero aquí, cuando yo llego a este punto, empiezo a instrumentar. Si ustedes ven, este es del kit CL, esta lima. Vean cómo está ella de fábrica, ¿verdad? Con una ligera curvatura, ella viene de esa manera, ¿correcto? Y cuando ella entra al conducto, no me pregunten por qué, pero ella es mágica. Ella empieza a encontrar su conducto y ella lo libera instantáneamente. Yo me enamoré de este kit por eso. Entonces me hizo obviamente regresar, retomar a mi longitud de trabajo y se pudo terminar la endodoncia sin mayor problema. Ahora quería mostrarles acá que Irving me preguntó también cuál era el kit que yo estaba usando acá. Ya les voy a compartir aquí. Este es el kit que generalmente uso y que comparto con los colegas en endomimética acá, porque es el kit de limas con el que me siento un poco más segura. Permítame que no sé, no regreso. ¿Qué pasa? Voy a dejar de compartir pantalla, Irving, que entró a la primera. Doctora, ahí hay una pregunta en el No, no chat. la vi. Sí, Sí. buenas noches. Siempre un placer escucharla. Tengo una pequeña duda. Buenas noches, doctora Itzel. ¿El endomotor Fanta ayuda a prolongar la vida útil de las limas? Sí. ¿O el cuidado depende más en la técnica que el operador? Sí, de modo general, la vida útil del instrumento va a, a verse beneficiada siempre y cuando nosotros respetemos algo muy importante que pasa desapercibido por el clínico, que son los programas. Cuando nosotros sabemos usar bien tanto la velocidad como el torque del motor, nuestra lima no sufre. Porque el torque es la fuerza con que el instrumento va a entrar al conducto. Correcto. Y la velocidad va a salir obviamente de la misma manera, va a entrar con esa misma velocidad y con esa fuerza del conducto y vamos a estar estresando a la lima. Si no, escogemos la velocidad y el torque correcto. Entonces, si nosotros le ponemos una velocidad moderada y un torque moderado, a como estaba el estudio que les compartí ahí, nuestra vida útil de la lima se va a ver prolongada. Correcto. Todo es que nosotros repetemos la configuración. Así es que sí, la respuesta es sí. La orden, doctora. Otra pregunta, doctora Alexandra, muchas gracias.
¿Podrían brindar informaciones de precios y cómo adquirir los productos? Bueno, Irving, ese es contigo. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tiene una pregunta, pero estamos muy agradecidos, doctora, por la ponencia. Gracias a todos los doctores que nos han acompañado, al doctor Carlos Choquehuanca, al doctor Cristian, también al doctor Cristian Valer, también a los doctores de Nicaragua que han estado con nosotros, a la doctora María también, que estuvo conectada. Y doctora, nos comparte, por favor, para terminar, sobre sus sistemas favoritos. El sistema Sí, Blue Rotary hemos tenido muy buenas referencias. Aquí aún no lo tenemos, pero sí, tenemos algo que es compatible, la F Rotary Blue S1, que es de la aleación Blue sí. también. Sí, correcto. Entonces, fue mi kit de elección porque me preguntaban que cuál era mi favorito. Entonces, yo no te preocupes, te dije, te voy a compartir el que siempre les digo a los doctores en el curso, porque es el AF Blue Rotary. Él tiene obviamente la combinación perfecta para mí porque tiene tanto flexibilidad como ese plus, ese extra que te da la aleaciones Blue. Y siempre la liga, obviamente, la liga AF de Fanta, que te permite, obviamente, trabajar con más seguridad. Entonces, yo pensé en este kit de la siguiente manera. Nosotros tenemos, voy a minimizar un poco aquí en pantalla para yo poder ver un poco. Tenemos este kit seleccionado así. Siempre vamos a hacer una exploración inicial con una lima número 10. Venimos y vamos a liberar un poco lo que es tensiones en la parte cervical sin desgastar tanto, porque acuérdense que nosotros tenemos que conservar dentina pericervical, entonces simplemente solo vamos a abrir un poco de camino para después poder venir y llevar, ¿verdad? Esta exploración inicial hasta el ápice, poder hacer una patencia con una 1303 y poder instrumentar por tercios con una 2004. Llegados a este nivel, nosotros tenemos que decidir cuál de los tres instrumentos es el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos un conducto palatino en una primer molar superior o un conducto distal de una primer molar inferior, o vaya, tal vez sea también un canino con mucho calibre, entonces nosotros vamos pensando ya en una 2506 o 3504. Sin embargo, dependiendo del caso, vamos a partir de una vez para una 3504 instrumentando por tercio y manteniendo el conducto bien irrigado. Si no, podemos terminar también con una lima 4004. Correcto. Entonces, esa es la propuesta de por qué escogí de esta manera nosotros el kit, porque obviamente quería abarcar tanto para conductos normales de mi día a día y conductos un poco con más volumen, que podemos también instrumentarlos y no tener que comprar un kit aparte, porque ya una 2506 me iba a resolver, sino yo aumentaba el kit con una 4004. ¿Alguna duda con respecto al kit? Doctora, muchas gracias por compartir eh, su kit favorito con nosotros de la línea de Fanta. Gracias, Irving. Con ese kit resuelvo casi que el 80% de los problemas que vienen acá. Muy rara vez tengo que ocupar otro kit. Entonces, es Qué un bueno. as bajo la manga. Qué bueno, doctora. Igual, ha salido últimamente dos sistemas de Fanta, van a salir el próximo año, me parece Rising, que escucho muy buenos comentarios, y Excelente, R1 excelente. Mini Kit, es muy probable que el próximo año ya salgan al mercado. Sí. Tienen muy buenas referencias, han sacado varios artículos en el style italiano y me Y parecen estamos que locos por probarlo por aquí. sí, Sí, ya aquí le dije también, a Celia, ¿cuándo, cuándo, cuándo? sí, aquí también. Así que seguramente vamos a poder contar el próximo año con esos sistemas aquí en Perú. Así que Claro que sí. vamos a tener ahí más alternativas. Vamos a tener más casitos para poder compartir con Rising. Así es.
Doctora, ha sido un placer tenerla con nosotros. Esperamos Gracias, tenerla gracias pronto por la por Perú. invitación. Con Esperemos mucho que, gusto. claro, que pueda venir muy pronto. Y pues muchas gracias, Celia, también por organizar esto y a todos los doctores que han podido entrar y participar con nosotros de este webinar, que ha sido muy Gracias. instructivo. Gracias, doctores, por estar aquí compartiendo. Yo sé que un viernes en la noche es difícil, todo el mundo quiere estar descansando a esta hora. Le agradezco mucho su tiempo y estamos aquí todos reunidos porque nos encanta salvar dientes. Gracias a todos los doctores de Perú, de Nicaragua, que decidieron compartir un poco con estos locos que nos gusta hablar de endodoncia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, colegas. Hasta luego. Buenas noches. A ustedes. Bye bye.